Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día a todos los que están dentro del territorio nacional, fuera del territorio nacional, que son un montón los que nos siguen. Bienvenidos. Bienvenidos a este programa una vez más, programa que organiza, que produce, que piensa Libertas, que conjuntamente con CX30 Radio Nacional nos permiten salir al aire. Bueno, y con este programa que tiene como nombre una pregunta: ¿en dónde estamos? Y estamos en un país lleno de conflictos. Es un país, digamos que crónicamente ya establece su conflictiva o sus conflictos desde el sistema sindical uruguayo, en este caso para con el gobierno, un gobierno nuevo, un gobierno nuevito de 2 años y pico, nuevo en varios sentidos, porque es nuevo como coalición, tiene una fuerza incluso integrante de esa coalición o una agrupación política como Cabildo Abierto que hace sus primeras armas en materia política como organización, precisamente integrando un gobierno. Es nuevo en cuanto a esa fuerza junto al Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, desarrollando un gobierno que no es de izquierda, que no es un gobierno de esa izquierda afiliada al plan del socialismo del siglo XXI. Ayer escuchaba al candidato a la presidencia de Paraguay, un hombre muy joven, si no me equivoco, economista, y hablando con el periodista Eduardo Feynman, planteaba que la línea del gobierno paraguayo, como la actual, es una línea más hacia el liberalismo y que nada tiene que ver, sino todo lo contrario, respecto a ese socialismo del siglo XXI. El periodista argentino le preguntaba: ¿ustedes escapan al populismo? Y él le dijo algo muy claro, no corrigió al periodista argentino. Le dijo: bueno, populismo hay tanto de derecha como de izquierda. Decir populismo tampoco es decir mucho, ¿no? Gobiernos populistas. Dice: en todo caso, nosotros nos queremos alejar del populismo de izquierda que va hacia el socialismo del siglo XXI, y eso está enraizado en componentes marxistas culturales, y a su vez también importamos cosas desde el progresismo de izquierda de Europa, como las políticas de género, como planes asistenciales, como los movimientos ambientalistas. Todo eso tiene componentes claramente progresistas que son de izquierda y que no son exactamente, digamos, premisas republicanas que atiendan a la Constitución, que atiendan al Estado de Derecho y que atiendan en definitiva a los conceptos claros y al sentido común respecto a la economía del mercado. Son por lo general movimientos que plantean organizar de otra manera el Estado, de diseñarlo, de que tenga mucha injerencia. Bueno, de eso habló ese candidato a la presidencia en Paraguay, y del mismo tema habló también Piqueto o Pichetto, lo conocerán ustedes, el político, abogado argentino de, bueno, altísima tradición, un hombre muy inteligente, en una mesa de conversación muy interesante ayer en Odisea Argentina con Carlos Pañi. Y acá en Uruguay yo veo exactamente el mismo panorama, un panorama de conflicto entre una izquierda radicalizada, ya hacia precisamente esas premisas del socialismo del siglo XXI, ese marxismo cultural, y no largar nada de lo que tenían como poder corporativo. Y bueno, están planteando esos conflictos. Está con nosotros el doctor Felipe Schipani, a quien le voy a hacer dos preguntas, ¿no? Por un lado, en materia educativa, se viene una reforma y a partir de esa reforma educativa se está generando un clima, digamos, de conflictos, que es un clima secuencial, ya sistemático de conflictos. Ahora también plantea la FEU ir como una especie de régimen de paros, ¿no? Un paro y otro, a sabiendas, y de ocupaciones, a sabiendas de que eso no se puede. ¿Cómo te va, Felipe? Gracias por estar, ¿eh? ¿Qué tal, Rubén? Un placer estar un martes más contigo, con toda la audiencia. Esta película ya la vimos, ¿no? Quienes tenemos algunos años sabemos lo que ha sido la permanente oposición a cualquier proceso de cambio en educación. Fue en la década del 90, en el segundo gobierno de Sanguinetti, el último proceso de reforma que tuvo la educación del país, y realmente fue una oposición virulenta. Yo diría que lo que estamos viendo hoy es realmente insignificante en relación a la violencia que se vivía en aquellos años, en donde había una movilización mucho más grande, en donde había una organización de todos los sectores del Frente Amplio y de izquierda,
Eh, Pensemos de que en el Uruguay hay 305 centros educativos de educación media, ¿no? Dependientes del Consejo de Secundaria, y que nunca se han ocupado más de 5 o 6, y aquí en Montevideo. La enorme mayoría, habría que cuantificarlo, pero seguramente más del 99,5% de los estudiantes de educación secundaria han tenido clases normalmente. Lo propio con el Consejo de Formación en Educación, que tiene 32 centros en todo el país, se han ocupado, han sido algunos de aquí de Montevideo. Por tanto, yo creo, Rubén, que es mucho más la amplificación que tienen este tipo de reclamos que lo que efectivamente es. La NEP atiende a 700.000 estudiantes, nuclea más de 60.000 docentes en todo el país. ¿Cuántos son efectivamente los que están tomando este tipo de medidas? Que yo las respeto, ¿no? Porque en una sociedad democrática todos tienen derecho a protestar, todos tienen derecho a expresar sus disensos. A lo que no tienen derecho es a impedirle a otros el ejercicio de sus derechos. Por eso la ocupación no es adecuada, no es correcta, violenta la ley, y entendemos que no es la medida para reclamar. Pero el fondo del tema, lo expresaba el otro día el presidente Sanguinetti en una columna muy lúcida que publicó en el Correo los viernes. ¿Cuál es el otro modelo? ¿Cuál es la alternativa a la reforma que está en marcha? No existe el otro modelo, no hay alternativa. Hay simplemente una oposición por oposición, y una oposición que tiene un componente ideológico muy fuerte, ¿no? Porque ¿qué es lo que plantea en el discurso fundamentalmente la FENAP, los gremios estudiantiles? Bueno, que la educación por competencias prepara a los jóvenes para el mundo del mercado, ¿no? Para el odiado capitalismo, ¿no? Para que los seres humanos y los jóvenes sean siervos del sistema capitalista, financiado, por supuesto, por el gran imperialismo financiero del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Básicamente ese es la raíz del discurso, que es un discurso vetusto, que es un discurso ¿no? Y que es el discurso Anacrónico, te diría, ¿no? anacrónico, y Porque, que es el discurso vigente ya desde la década del 60, ¿no? Que además controvierte toda la evidencia, Rubén, porque a sí, ver, sí. hoy el avance tecnológico, la fluidez de las comunicaciones, nos permite tener rápidamente este, a mano cuáles son los modelos de éxito en cada una de las políticas públicas que quiera desarrollar un país. Y se ha estudiado muchísimo sobre educación. El Uruguay viene discutiendo por lo menos de hace 20 años sobre la reforma educativa, y hay acumulada infinidad de evidencia sobre qué es lo que tenemos que cambiar en educación, y una de las cosas que tenemos que cambiar es la currícula, ¿no? Ir hacia una enseñanza por habilidades, por competencias. Un día podríamos hablar de ese tema, Felipe, porque eso está muy estudiado. Eso parte de toda la teoría que fue revolucionaria de Marshall McLuhan, cuando plantea en su Galaxia Gutenberg, un libro que va a revolucionar el estudio de no solo de las teorías de las comunicaciones, sino directamente el estudio antropológico del aprendizaje. Él plantea ahí la necesidad de empezar a integrar por contenidos y romper con esa estructura de asignaturas, esa división que aburre al estudiante, dice él. Fíjate vos ya, en esta edad audiotáctil tribal, dice él, con las revoluciones tecnológicas. Él llegó a ver la televisión y llegó a ver las primeras computadoras de IBM y proyectó en su estudio que se iba a digitalizar y a informativizar el estudio en sí, la comprensión, o sea, el acceso que nosotros estamos teniendo, que es lo que hoy vivimos, ya rompió con aquella edad de la lectura, que era la edad visual en detrimento de otros sentidos. Mirá qué interesante. Él plantea una teoría inclusive neuropsiquiátrica, el doctor Marshall McLuhan, y ahí acuña una terminología que se va a usar mucho, que es, estamos viviendo ya en una aldea global, se está globalizando el mundo y el medio es el mensaje. Los medios son en verdad el mensaje que persiste, el medio computadora, televisión.
Pero claro, lo estoy diciendo muy a grosso modo, es digno de ser estudiado a fondo. Y a partir de ahí surgen, bueno, un sinnúmero de teorías pedagógicas, psicopedagógicas, que dicen, sí, efectivamente tiene razón, y el mundo ya ha instalado eso. Los países desarrollados instalan la educación por contenidos. ¿Por qué? Porque el chiquilín, los niños, reciben todo integrado. ¿Viste? Hoy por Claro. hoy, al entrar a la computadora, no ven, esto es química, esto es geografía. No, se están entremezclando los conocimientos y dar todo eso como una unidad, ¿no? Esa unidad de la cual nos separamos cuando vino el libro. Mirá qué interesante. Bueno, eso está súper estudiado, súper estudiado. Y después estaría bueno hablar contigo y quisiera hablar con alguien vinculado a la educación, ¿no? De pronto que capaz que tú me haces esa gauchada, mirá, te comprometo al aire, mirá, y de pronto hablar con alguien especializado en estos temas para que podamos entender en qué consiste esta necesaria, este cambio, digamos, didáctico, pedagógico de la educación, porque esto está instalado en el mundo. Sí, cambio además que es imprescindible porque, como tú decías, el avance tecnológico, ¿no? Esta revolución de las comunicaciones, hace que las personas nos comuniquemos de otra forma, ¿no? Entonces, ese viejo esquema de los planes de la década del 40, que son básicamente los que recoge nuestro sistema educativo, Claro. vinculados a visiones contenidistas, asignaturistas. Ujú. Bueno, obviamente fueron muy importantes para formar a miles de uruguayos durante generaciones y generaciones, pero que al día de hoy, bueno, han quedado absolutamente desfasados de lo que es la realidad, justamente por el cambio tecnológico, Claro, por el claro. fenómeno de Google, ¿no? ¿De qué sirve hoy acumular información y conocimientos? Lo que tienen que saber los jóvenes que egresan de la educación media es resolver problemas. Y justamente a eso atiende Mm, esta nueva educación por competencias. mm, Bueno, para los detractores de la reforma educativa, todo es una gran conspiración del imperio. claro. O sea, no ha habido ni siquiera innovación en los argumentos, en las razones para oponerse. Y cuando uno les plantea, ¿no? Porque ellos hablan de participación, y ellos hablan de querer incidir, y ellos hablan Sí. de que quieren hacer aportes, bueno, ¿qué es lo que plantean? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, cri, ¿no? Silencio, porque no hay alternativas, no hay un modelo alternativo al que se está proponiendo de la Ujú. educación por competencia. Eh, a ver, el Frente Amplio quiso hacer reformas. Obviamente no tuvo la decisión política de avanzar con las reformas porque eso suponía torcerle el brazo a los sindicatos. Recordemos cuando Mujica. Felipe, siempre el muro de Berlín de esas reformas ha sido FENAPES, ¿no? Es el sindicato de FENAPES y quizá también alguna disposición de aquella mesa ejecutiva del Frente Amplio que no le permitió a Mujica aquella reforma que se había planteado con aquel plan pro mejora en el cual fueron varios pedagogos, ¿no? Inclusive iba con su carpetita, recuerdo, al fallecido ya el doctor Jorge Larrañaga, que estaba muy interesado en impulsar ese cambio, y bueno, y eso no prosperó. Ahora, respecto a todo esto, la otra pregunta es, sin embargo, siguen planteando esta conflictiva, ¿no? Siguen planteando esos conflictos sin dar argumentaciones, como tú decís, porque queda en la consigna de ¿por qué es estos paros? ¿Y por qué es una educación regresiva? Bueno, ¿y por qué es regresiva? ¿No? Y ahí estaría bueno que ellos dijeran por qué, a ver, y que expliquen y cuál es la contrapropuesta. Como bien decís tú, no la tienen, no hay una propuesta alternativa. Pero voy al tema de que el conflicto sigue y están como asusando, pulseando a las autoridades, porque ellos saben, por ejemplo, ahora que no van a poder ocupar en las universidades, pero van a ocupar. O sea, van a hacer estos paros y van a ocupar la universidad como para que la fuerza pública vaya, esto se televise, se vuelva a mostrarle el conflicto. No sé cómo ves ese tema, esa estrategia, ¿no? Del conflicto instalado. A ver, la estrategia del conflicto es más vieja que el agujero del mate. Ellos es lo que están procurando generar, pero está pasando una cosa que me parece que es muy evidente. No hay masa crítica, ¿no? Mm, para acompañar ese conflicto. ujú,
uno no ve ni a nivel estudiantil ni a nivel docente hordas de estudiantes y de docentes movilizándose, ocupando los centros, promoviendo una gran conflictividad, digamos. Quienes están atrás de este tipo de movilizaciones son básicamente el núcleo duro de cada uno de los sindicatos, pero no hay un apoyo de los colectivos, ni Un de los... apoyo masivo, ¿no? No, no se ve. Dijiste algo muy Exacto, importante, además. Parece ser un fenómeno más urbano, más de Montevideo, de pronto y Canelones, que el resto del país incluso, ¿no? totalmente, es un fenómeno básicamente capitalino, Ujú. pero que no tiene un gran Sustento. Ujú. un sustento de más ¿No allá ves, de no ves aquellas argumentaciones. plataformas? ¿Te acordás de las reivindicaciones de los estudiantes? Aquellas plataformas con las pancartas con varios puntos, de pronto 7, 8, 9 puntos específicos. No se ven, ¿no? Esos renglones. No se ve. Y además hay otra cosa, yo se los recuerdo a los de FENAPE si les molesta. Sobre salario no pueden reclamar porque ya firmaron un convenio de recuperación salarial. Claro. Y hay una cláusula de paz, o sea que movilizaciones reclamando salario no pueden haber. Pero creo, Rubén, que como contrapartida hay un apoyo ciudadano muy importante, muy fuerte, de la enorme mayoría de los uruguayos que ven postergada la transformación y la reforma de la educación en los últimos 15 años del país. ¿Hace cuánto que venimos hablando del lamentable estado de la educación del Uruguay? En los últimos 15 años de los gobiernos del Frente se gastó como nunca, hay que reconocer, ¿no? Hubo un aumento drástico del presupuesto, pasó del 2 del PBI en el año 2003 a casi 5 el PBI en el 18, o sea, más que se duplicó el presupuesto. Nunca tuvimos tanto presupuesto, pero nunca tuvimos tan malos resultados, Claro, se ¿no? gastó mal, claro, claro. Entonces, hay una necesidad de la ciudadanía en Ujú. afrontar este cambio, largamente postergado, porque, a ver, Vázquez introdujo un cambio en la educación muy importante, que fue el Plan Ceibal, pero lo tuvo que hacer por fuera de la ANEP, ¿no? Creando una persona pública, salteando a los sindicatos, Mm. porque si no, no se podía hacer, porque obviamente los sindicatos se opusieron al Plan Ceibal. Mm. Pero Pero Vázquez... es un plan que en verdad lo diseñó Negroponte y es universal, ¿no? No fue una invención, eso se vino a instalar al mundo, ¿no? Se lo pone como que fue una creatividad de Vázquez y simplemente aceptó No, un no. plan que se venía. One Child, One Computer, ¿no? Una computadora por cada niño, y estaba planteado eso para extender esto que es hoy una realidad instalada, que es la revolución tecnológica, hacia las aulas de los países más pobres. Al África fue básicamente y a países de América Latina. ¿No? Plan Ceibal le Totalmente. pusimos un Sí. nombre, ¿no? Pero No nacionalizamos inventó una el cosa. agua tibia. No aguantó el Pero agua, no, no inventó el agua después tibia. Mujica, ¿te acordás que el 1 de marzo del 2010, Sí. cuando asumió en el Parlamento, en la Asamblea General, Mm. prioridad es la educación, la educación y la educación? Bueno, reconoció antes de abandonar el gobierno que no pudo avanzar porque Mm. Mujica planteaba cambios importantes en la formación técnica, en la UTU. Bueno, no pudo avanzar justamente por la tranca y la retranca de los sindicatos. Llegó a utilizar esa frase que quedó inmortalizada, ¿no? Para hacer cambios en educación hay que hacer mierda a los sindicatos de la enseñanza. Mm. Después vino Vázquez, Un ¿no? fascista ahí, ¿no? Sería un fascista, ¿no? Viste Bueno, que sí, Mujica tiene las dos cosas, ¿no? De pronto te habla como un tipo de ultraderecha, peor que Mussolini, ¿no? Y de pronto te habla como el Che Guevara. Este, Felipe, y sí, ¿me bueno, querías cerrar el tema? y vino Vázquez después, en el 2014, con uno de sus ejes de campaña, cambiar el ADN de la educación, Y lo cambió, con Filgueira y con Mir, ¿te acordás? pero Y lo cambió el ADN, ¿eh? a los 6 meses se tuvieron que ir, Y sí. renunciaron, abandonó la reforma. Bueno, y después vino la declaración de esencialidad horrible, Mm. los incidentes en el Codicen. O sea, Mm. han sido 15 años de frustraciones en las Sí, que la sociedad uruguaya viene esperando que un gobierno tome las riendas y haga los cambios, y eso es lo que se está haciendo, claro. con gran participación. Nunca hubo un proceso de participación tan importante como el que se está llevando adelante. Ujú. La mayoría de la ANEP están recorriendo el país, están yendo al territorio, a los barrios. Bueno,
Vimos lo que pasó en el Cerro cuando estuvo Robert Silva, estuvo el fin de semana pasado en San José, va a seguir recorriendo cada punto del país. Ujú. Se han convocado las asambleas técnico-docentes, se han convocado mesas a los partidos políticos, a los sectores empresariales, a los sindicatos. Han habido encuestas online recabando la opinión de estudiantes, de docentes, de familias, con miles de participaciones. No ha habido proceso más participativo que este. Llega un momento en que hay que tomar decisiones, pues no podemos vivir en un estado asambleístico permanente. Entonces hay que tomar decisiones, eso es lo que está haciendo la ANEP, eso es lo que está haciendo el gobierno, y vamos hacia una reforma largamente postergada. Claro. Te hago la última pregunta, pues sé que te tenés que ir temprano. ¿Hay una reforma respecto a la policía? ¿Un proyecto legislativo, anteproyecto legislativo que ustedes presentaron respecto al ingreso? ¿Puede ser? Digamos, los requisitos para ingresar a la policía. Exactamente, bueno, felizmente el pasado miércoles se aprobó un proyecto de ley que habíamos presentado en marzo del año pasado, a raíz de un incidente que fue muy comentado en su momento. Tú recordarás un operativo en Parque Rodó, en donde un funcionario policial maltrata a unos jóvenes que habían detenido, se denuncia una circunstancia de abuso policial, eh, resulta que ese funcionario policial, la prensa informó de que había participado en ese incidente en el que balearon en un liceo a la joven Fiorella Buceta, en el año 2004. Ujú. Y ese joven había sido procesado como menor por el delito de lesiones graves. Pero sin perjuicio de ello pudo ingresar a la policía. Entonces a mí me llamó la atención esa situación, fui a repasar lo que establecía la ley orgánica policial, y efectivamente lo que establecía la ley orgánica policial era que para ingresar a la policía los aspirantes debían tener bueno, la foja limpia de antecedentes, ¿no? Claro. Y como todos sabemos, en nuestro sistema jurídico penal, a la mayoría de edad los antecedentes se borran. Eh, entonces, bueno, a partir de eso presentamos un proyecto de ley para modificar uno de los requisitos de ingreso a la policía, y establecimos de que aquellos jóvenes que, siendo menores, incurrieran en delitos graves y gravísimos, estamos hablando de Lesiones homicidio, graves, homicidios. agravado, lesiones, escupamiento, extorsión, secuestro, bueno, cuando sean mayores de edad no van a poder ingresar a la policía porque se van a tener en cuenta sus antecedentes. Claro. Esto no es una discriminación para los jóvenes, esto es de sentido común, Rubén. Tú con 17 años no podés matar a alguien intencionalmente y unos meses después estar vistiendo el uniforme de la policía, portando armas, defendiendo a la sociedad. Este, Lamentablemente el proyecto contó únicamente con los votos de la coalición, porque el Frente Amplio se retiró de sala, ¿no? El Frente Amplio tenía Digo, posturas divididas ah, sobre este tema, la bancada del MPP me transmitió que estaban de acuerdo, pero bueno, había otros sectores que no estaban de acuerdo. del MPP, de que estaban de acuerdo. ¿Sabes por Sí, qué te digo esto? Porque muchos oyentes que ahora estarán escuchándote, lo que estarán pensando ya es, está bien el proyecto, digo, tiene que ver, o sea, está ajustado a la ley, al sentido común, al derecho, y sin embargo tuvimos un ministro, casi 13 años, ¿no? Del Interior, que mató policías por la espalda y que fue un delincuente terrorista que fue Bonomi, ¿no? ¿Qué contradicciones tiene el Uruguay? Lo tengo bueno, que sí, decir porque se pone en evidencia el tema cuando tú lo planteas con esta lógica de un Estado de Derecho, que es correcto, precisamente, tiene que ser así, ¿no? E- Es, es impensable que gente que tiene antecedentes pueda ser policía después, ¿no? Antecedentes de esas características, digo, ¿no? Delitos muy graves. claro. Una cosa es un delito menor, un hurto en el que puede haber incurrido alguien de joven, pero estamos hablando de delitos graves y gravísimos, Sí. delitos de Sí, que banda. hablan de un perfil también psicológico, ¿no? Importante, seguro, seguro. Que incluso hoy contamos con también, digo, agrego, eso tiene que ver con la LUC, un archivo nacional, un registro nacional de abusadores sexuales, de violadores, que eso también facilitaría ese trabajo, por ejemplo, para chequear quienes quieren ingresar a la policía, ¿no? Porque ahí también estaríamos Exacto, hablando de un delito grave, ¿no? exacto. Felipe, te agradezco un montón. Sé que estás apurado de tiempo hoy, por eso te hice estas dos preguntas muy concretas. No sé Te si querés agradezco. agregar algo más y cerrar la nota.
No, bueno, un saludo para ti, para toda la audiencia. Estoy de vacaciones, esa es la verdad. Ah, ¿estás de vacaciones? ¿Sí? Estoy de vacaciones, Estuviste estamos en acá Río hace un tiempo atrás. estuve en Río, estamos recorriendo la región, ahora estoy acá en Bariloche. En Este, Bariloche, mirá qué lindo. ¿Está bueno o ahí? sea, Frío. la verdad que sí, no conocía y es un lugar Precioso. espléndido, ¿no? Muy Eh, europeo, muy eh, europeo. sí. Este, Qué linda que es de geografía argentina. Qué lástima que esté como está, ¿no? Qué país precioso que es. la verdad que es un país con un potencial impresionante, Sí. que los argentinos todos los días se encargan de destruir, ¿no? Qué increíble. Pero bueno, para los uruguayos es muy Sí, conveniente por la diferencia cambiaria claro. y, Sí. a ver, Y es re- convengamos que no todos los argentinos, ¿no? Porque tenemos muchos amigos y hermanos argentinos. Es un grupo argentino que lamentablemente están muy contaminados por una ideología política que los mata, ¿no? Este, totalmente. Felipe, yo te agradezco un montón, como siempre, que estés con nosotros, que participes. Y bueno, en este caso, desde Bariloche. Te dejo tranquilo, te dejo disfrutar esas vacaciones, seguramente estarás con tu familia. Y nos vemos la semana que viene, si te parece. ¿Cómo no? Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Que pases muy bien. Un abrazo grande. Gracias, Felipe. El doctor Felipe Esquipani conversando con nosotros, diputado por el Partido Colorado. Vamos a una pausa y recibimos a otro diputado, también ya amigo de la casa, columnista de los martes, el diputado Gabriel Gianoli por el Partido Nacional. Quédate ahí.